Hola, en la materia de legislación tributaria, con mi compañero Camilo y quien les habla Mónica, guiados por el docente Óscar Osvaldo, tenemos una actividad de fundamentos tributarios. Decimos que el sistema tributario colombiano se fundamenta en la obligación legal que tienen los ciudadanos y las entidades de contribuir al financiamiento del Estado a través del cumplimiento de la obligación tributaria. En este contexto, el Estatuto Tributario se constituye como el principal cuerpo normativo que regula los impuestos, llámese DIAN, estableciendo los principios, los elementos y los sujetos que intervienen en la relación jurídico-tributaria. También la definición de la obligación tributaria, sus componentes esenciales y las formas de extinción sobre como base para comprender la estructura de los tributos. También se analiza el título preliminar del Estatuto Tributario, especialmente el artículo 1 al 4, que determina el origen de la obligación sustancial. Asimismo, se desarrolla la estructura del impuesto sobre la renta, explicando sus elementos como sus sujetos, hecho generador, base gravable, entre otros. Finalmente, se estudian los conceptos de residencia y domicilio fiscal, sus diferencias y su aplicación, con el fin de determinar la condición de residencia fiscal de los ciudadanos y el alcance de sus obligaciones tributarias en Colombia. Si hablamos de obligación tributaria, decimos que este es el vínculo jurídico entre el Estado y el contribuyente o responsable, en virtud del cual el último está obligado a cumplir una prestación económica formal y cuando se configura el hecho generador previsto en la ley tributaria. Sus componentes son sujeto activo, es el Estado por DIAN, sujeto pasivo es contribuyente responsable del tributario, hecho generador es una situación prevista en la ley cuando da la realización del origen del tributo, base gravable es el valor monetario por el cual se aplica la tarifa, tarifa es el porcentaje del valor fijo aceptable en la base gravable e impuesto en la prestación económica. Sus características. Legal, solo nace por ley, exigible, cumplimiento que puede exigirse vía administrativa judicial, pecuniaria, porque es responsable el sujeto pasivo, personal, no se transfiere, sustancial o formal, un pago que se declara y se informa. La extinción de la obligación tributaria es la desaparición del vínculo jurídico entre el Estado y el contribuyente. Una vez se cumple o se elimina legalmente el deber del pago del tributo. Las formas de extinción son pago, que es normal, de forma normal de extinción, compensación cuando los contribuyentes tienen saldos a favor, prescripción cuando la administración tributaria pierde el derecho a exigir el pago por el transcurso del tiempo. Remisión es la extinción total o parcial de la OTEP, de la obligación tributaria, por la decisión legal o administrativa. Anulación revocatoria es un acto administrativo que es anulado, revocado y desaparece por esta misma obligación tributaria. Dentro del estatuto tributario tenemos un título preliminar con 4 artículos. El primero es origen de la obligación tributaria, que surge por mandato de ley, nace como hecho generador, se configura por presupuestos previstos en la ley. El artículo 2, contribuyentes, ya son los sujetos pasivos directos, sobre ellos se realiza el hecho generador y hay una obligación de declarar y pagar. El artículo 3 son los responsables, no siempre realizan el hecho generador, tienen obligaciones asignadas por la ley, cumplen los deberes de contribuyentes. Y el cuarto, que son los sinónimos, son para fines de impuestos sobre las ventas y se consideran sinónimos los artículos 3 y 4, responsables y contribuyente. Los elementos del impuesto sobre la renta. Los impuestos de la renta son cinco. El primero es el sujetos del impuesto, donde la estructura se compone del sujeto activo, que es el Estado el que cobra los impuestos, y el sujeto pasivo son las personas o naturales que tienen que declararlo. Sus características de los sujetos son definidos exclusivamente por el estatuto tributario. El sujeto pasivo puede ser contribuyente o responsable. Varían según la residencia fiscal y la naturaleza jurídica. Por ejemplo, una persona natural en Colombia que recibe ingresos por salario. Segundo, una empresa colombiana que genera utilidades durante el año gravable. El hecho generador. Su estructura se obtiene mediante la obtención de ingresos que generan un incremento patrimonial, realización de actividades económicas gravadas,
Sus características está definido expresamente en el estatuto tributario o en la ley. Es un evento que origina la obligación tributaria, es el evento que origina la obligación tributaria y se configura durante el periodo gravable. Por ejemplo, percibir ingresos por arrendamientos, honorarios, ventas o intereses. El tercer elemento son las tarifas. En su estructura tenemos las tarifas progresivas para personas naturales, las tarifas proporcionales para personas jurídicas, o sea, las empresas, las tarifas especiales para ciertos sectores. Sus características son determinadas por la ley, buscan ampliar el principio de equidad y progresividad y pueden variar según el tipo de contribuyente. Por ejemplo, las empresas o las personalidades jurídicas generalmente tienen una tarifa del impuesto del 35%. El cuarto elemento es la base gravable, donde la estructura de la base gravable se compone por ingresos brutos menos los ingresos no constitutivos de renta menos los costos y deducciones es igual a la renta líquida gravable. Sus características representan la capacidad económica real del contribuyente, se calcula conforme a las reglas fiscales no contables y puede estar sujeta a depuraciones y limitaciones legales. Por ejemplo, si tenemos unos ingresos brutos de 120 millones, y unos costos y deducciones de 80 millones, al restarlo tenemos una base gravable de 40 millones de pesos. Y el quinto elemento es el periodo gravable, cuya estructura que generalmente es anual, que compone del 1 de enero al 31 de diciembre. Puede ser inferior en casos especiales cuando haya una liquidación o inicio de actividades en las personerías jurídicas. Sus características permite medir y acumular ingresos, determina el momento de declaración y pago y es uniforme para la mayoría de contribuyentes. Por ejemplo, el año grabable 2024 que lo declaramos en el 2025 con sus respectivos topes. El libro uno trata de renta y complementarios que va desde el artículo 5 al artículo 23.2, donde el artículo 5 nos habla de la naturaleza del impuesto de la renta, el 6 la declaración voluntaria, el 7 las personas naturales y sucesiones ilíquidas, el 8 la renta de personas naturales, el 9 residentes fiscales, el 10 no residentes, el 11 fuente nacional, el 12 renta de fuente extranjera, el 12.1 establecimientos permanentes. Artículos del 13 al 19 está estipulado el impuesto de renta para las sociedades y las entidades. El artículo 20 la renta de sociedades. Y el 21 complementarios, aclarar la existencia del impuesto complementario de las ganancias ocasionales. El 22 no contribuyentes, el 23 otros no contribuyentes y el 23.2 que son los fondos especiales como el fondo de pensiones y de cesantías. Para aclarar definiciones claves de estos artículos, tenemos los contribuyentes, que los contribuyentes son las personas naturales jurídicas o jurídicas y demás entidades que por disposición legal están obligadas a pagar el impuesto en razón a la obtención de rentas, ingresos o incrementos patrimoniales grabados dentro del periodo fiscal. Por ejemplo, una persona natural que reside en Colombia que obtiene ingresos por salarios y honorarios durante el año gravable. Segundo, una sociedad comercial colombiana que desarrolla actividades económicas y obtiene utilidades grabadas. No contribuyentes. Son aquellas personas o entidades que, aunque pueden percibir ingresos o poseer patrimonio, la ley expresamente las excluye del pago del impuesto sobre la renta, atendiéndola a su naturaleza jurídica a fines sociales o función pública. Ejemplos, la nación, los departamentos y los municipios en desarrollo de sus funciones constitucionales. Y segundo ejemplo, las entidades sin ánimo de lucro calificadas como no contribuyentes, como algunas juntas de acción comunal, según el artículo 22 del Estatuto Tributario. Declarantes. Son los contribuyentes o responsables que, además de ser sujetos del impuesto, están obligados formalmente a presentar declaración de renta, independientemente de que el resultado sea saldo a pagar, saldo a favor o impuesto en cero. Ejemplos, una persona natural no residente con ingresos grabados en Colombia, obligada a declarar por disposición legal. O segundo, una empresa de transporte de carga que supera los topes de ingresos y patrimonio especiales por la DIAN, como por ejemplo los topes para el 2025 el impuesto del patrimonio son de 211.742 y de las compras, tarjetas de crédito, de consumos, ingresos brutos está por 65.890 que equivale a 1.400 unidades de valor tributario. Y los no declarantes son aquellos contribuyentes que, pese a tener ingresos o patrimonio, no están obligados a presentar declaración siempre que cumplan simultáneamente los requisitos de ingresos, patrimonio, consumos y consignación establecidos en la ley para cada año gravable.
Por ejemplo, una persona natural asalariada cuyos ingresos, patrimonios y movimientos financieros no superan los topes legales del año gravable, como el ejemplo anteriormente. Y un trabajador independiente de bajos ingresos sin responsabilidad del IVA y dentro de los límites establecidos. La obligación tributaria surge, tenemos como conclusiones, la obligación tributaria surge exclusivamente por mandato legal cuando se configura el hecho generador previsto en la ley y tiene como finalidad principal el pago del tributo, lo que reafirma el principio de legalidad como eje del sistema tributario colombiano. Segundo, los componentes de la obligación tributaria, sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa, permiten estructurar técnicamente el impuesto y garantizan que su aplicación sea objetiva, previsible y acorde con la capacidad contributiva. El título preliminar del Instituto Tributario del 1 al 4 establece los fundamentos esenciales del sistema impositivo, definiendo el origen de la obligación sustancial, los contribuyentes, los responsables y equivalencia conceptual entre contribuyente y responsable en ciertos impuestos. Y el libro 1 del Estatuto Tributario del 5 al 23 consolida el impuesto sobre la renta y complementarios como un impuesto único integrando la renta ordinaria y las ganancias ocasionales y definiendo el marco general de aplicación antes del cálculo del tributo. La diferencia entre contribuyentes y no contribuyentes no elimina necesariamente las obligaciones formales, ya que algunos no contribuyentes pueden estar sujetos a deberes de información, retención o control tributario. La calidad de declarante o no declarante constituye una obligación formal independiente del hecho de ser contribuyente, demostrando que no toda persona obligada al impuesto debe necesariamente presentar declaración de renta. La residencia fiscal es el criterio determinante para establecer si una persona tributa en Colombia por renta mundial o únicamente por rentas de fuente nacional, conforme al artículo 9 y 10 del Estatuto Tributario. El domicilio fiscal, aunque relevante para efectos administrativos y de fiscalización, no define por sí la condición de residente fiscal, lo que evidencia la diferencia entre obligaciones sustanciales y formales. La normativa tributaria colombiana establece presunciones más estrictas para nacionales vinculados a las jurisdicciones de baja o nula imposición, reforzando el control fiscal y la prevención de la evasión tributaria. Gracias. Gracias. Entonces,